Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sara Navarrete, CEO del Infortour. Recuerda tu primera comunidad digital pensada para profesionales del sector turístico. Tienes que estar. Es importantísimo que contemos con todos vosotros para poder reactivar el sector. Es meramente profesional, B2B, y bueno, por el simple hecho de que estés dentro ya vas a tener visibilidad mundial. Además, ya esta semana hemos abierto el plazo de que lo podáis probar durante un mes. Podáis enviar vuestras promociones del mundo que queráis y al atenderte y para seguir ayudando a que el sector turístico se reactive. Hoy tenemos a alguien, como siempre, muy especial en nuestra entrevista de los viernes. Él es Desiderio Sastre, es director general de las bodegas Vilano, denominación de origen de Ribera del Duero, y vamos a tener con él una charla súper interesante de todo lo que tiene que ver la denominación de origen. Nos va a contar muchas cosas sobre sus bodegas y en general sobre la cultura del vino, que a mí personalmente es algo que me apasiona. Así es que no te pierdas esta entrevista y nada, volvemos ahora mismo con Desiderio Sastre y Bodegas Vilano. Gracias. Hola, buenos días, Desi, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros en el canal del Infortour. Buenos días, Sara. Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Hoy va a ser un día especial, hay muchísima gente que le encanta todo lo relacionado con el vino y bueno, pues aquí tenemos un experto que nos va, nos va a llevar de la mano en ese viaje por Ribera del Duero. Nos vas a contar muchas cositas. Siempre me gusta empezar con vosotros contando algo personal. Me ha contado un pajarito que te encanta volar, que creo que tienes licencia, te encanta viajar, tema de motos. A ver, desarrolla un poco, cuéntanos. Sí, la verdad es que soy un poco un rara avis, ¿no? Y es verdad que pues, disfruto mucho del vuelo, de la aviación. Tengo un pequeño avión, biplaza, y bueno, pues es un muy, muy bonito y que llevo pues toda la vida, digamos, con la afición en el ADN, ¿no? Y las motos también, pues desde los 18 años, ya tengo 56, o sea que toda la vida haciendo una moto Te y iba a viajar, decir, por Desi, supuesto. ¿tú eres de los que te has caído o de los que estás por caer? No, yo soy, a ver, en el mundo del motociclismo, yo soy de los que estoy por caerme. Y en el Ah, mundo de la aviación dicen que hay dos tipos de piloto, ¿no? Los pilotos intrépidos y los pilotos viejos. En el momento soy un piloto viejo. bueno, bueno. Supongo que ver España desde el aire tiene que ser impresionante, ¿no? Porque ¿cuánta altura podéis o tenéis que volar hasta 300 metros o algo así es? ¿Puede ser? Desde el... Bueno, realmente nosotros estamos limitados por el nivel de oxigenación en la atmósfera, ¿no? Entonces, hasta, digamos, que en torno a unos 12.000 pies, que vienen a ser unos 4.000 metros de altitud, Ujú. bueno, pues hasta ese nivel se puede volar cómodamente sin equipo autónomo de oxígeno, pero ya según se sube más, el avión puede, pero sin embargo empieza a faltar oxígenos, como cuando se está en el Everest, ¿no? Y entonces se empiezan a decir tonterías y poco a poco se entra en hipoxia y es mejor salir de esa situación. Sí, pero el punto que tenéis desde donde, o sea, siempre desde el pico más alto o por donde estáis volando, que tenéis que estar como a 300 metros o cómo es? Es que me Bueno, suena eso es a un una amigo aviación, que volaba. eso es en aviación ultraligera. En aviación general, la limitación que tenemos es solamente bueno, los niveles de oxigenación. O sea, Ah, podemos subir prácticamente pues eso, hasta 12.000 pies, prácticamente cómodos, sin equipo autónomo, y a partir de ahí se puede subir más, pero hace falta o bien que se lleven cabinas presurizadas o que se lleve un equipo de oxígeno adicional. o una botella de vino, ¿no? Y que no te enteres. También, esa es la otra solución. Es la otra opción. Bueno, el mundo del vino a ti te viene desde hace muchos años, ¿no? Empezaste en este mundo en Alemania, creo que fue como jefe de exportación, si Sí, no me equivoco. Luego te fuiste acercando a la parte ya enológica directamente como jefe de departamento de vinos ICEX, pasaste por el grupo Codorniu, director gerente también del Consejo Regulador de Ribera del Duero, que tu bodega es de Ribera del Duero. Presidente en España, bueno, Spain Wine Master, y por último, y hasta la fecha, estás como director general, ¿no?, de Bodegas Vilano. ¿Me he dejado así algo? es. No, bueno, 20 años es lo más importante. Los Sí, últimos, la verdad es que los últimos 20 años, ¿no?, en esta bodega, cuenta. sí, ha sido muy interesante porque yo empecé en el mundo del vino con 25, 26 años, era muy jovencito,
estando en Alemania, y fue un momento, yo trabajaba en la Embajada de España en Alemania, en oficina comercial, y fue un momento donde empezaban a salir las denominaciones de origen españolas fuera, ¿no? Hasta entonces, bueno, pues no había tantas como ahora. Lógicamente existían bueno, pues las históricas como Rioja, Jerez, Navarra, ¿no? Pero Ribera de Duero, que se funda en el año 1982, pues estamos hablando del año 91, lleva 9 años de andanza. Entonces, en esa época había, pues yo creo que recuerdo que eran cerca de 35, 40 bodegas. Y entonces en España se empezó a abrir con muchísimo éxito, una velocidad tremenda, una gran reputación, porque era un vino que rompía los moldes, y entonces se empezó a tratar de promocionarse en el exterior. Y ahí es donde yo empecé a tomar contacto con la denominación de origen a través del antiguo gerente, que era Javier Zacagnini, y bueno, pues yo estaba en el ICEX y empezamos a organizar lo que fue la primera campaña de introducción, de presentación, de información sobre la mención de origen en el mercado alemán, que fue un éxito brutal. Y bueno, pues te diré que hasta entonces el mercado de exportación número 1 era Estados Unidos, y a partir del segundo año fue Alemania. O sea, la acogida fue tremenda. Jolín, qué Y bueno, pues ya son muchas campañas, muchas vendimias detrás, y en Ribera de Duero pasan muchísimas cosas. Ujú. No, y bueno, lo importante que es todo el tema enológico en España, ¿no? A nivel turístico y que somos el país de referencia del vino, porque bueno, hay Sí, Italia, existe Argentina, existe la zona de California en Estados Unidos, pero somos la extensión más grande, ¿no? Como país en cuanto a viñedos. sí, a día de hoy sí, y China viene detrás. O sea, parece que no, pero China viene detrás. Los chinos nos están, nos están quitando terreno por todos los sitios. Sí, dentro de nada se van hasta beber todo nuestro vino. Literal, literal. Pero bueno, además aprenden rápido, ¿eh? Quiero decir, cuando quieren hacer algo, lo hacen y lo hacen bastante bien. O sea que bueno, Sí, sí, son les muy dejaremos, hay eficientes. que compartir. Pues sí, España es el primer exportador del mundo, o sea, de vinos. Hay veces pues, que está superado por Francia, Italia, pero es una potencia mundial, es una potencia en producción. Normalmente está el número 3 le supera Francia e Italia en número de kilos, pero efectivamente en superficie de viñedo a día de hoy sigue siendo la mayor extensión de viñedo del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que siendo la mayor extensión de viñedo del mundo, pues sea el tercero en producción, ¿no? Eso parece que se ría un poco, ¿no? Pero la explicación es muy fácil, porque se mide un poco los rendimientos por hectárea, ¿no? Entonces, el rendimiento, cuántos kilos de uva se producen por hectárea en España, de media, es menos de lo que se pueden producir, por ejemplo, en otros países como pues, Francia, Italia Ujú. y incluso en América, pues los rendimientos y en Australia son bastante superiores. Entonces, aquí sí es cierto que tenemos una gran tradición vitícola y una gran superficie de viñedo y de viñedo viejo. Entonces, el viñedo viejo tiene unos rendimientos muchísimo más bajos. Normalmente, un rendimiento bajo por kilo de uva supone una mejor calidad de uva. Cuando la planta tiene que tirar demasiada producción, pues bueno, pues se va a resentir la fruta y por lo tanto se va a resentir el producto final, que es el vino. Ujú. Que luego hablaremos, ¿no? De esas cepas viejas que tenéis vosotros en vuestras bodegas, que, ¿No? que tenéis unas cuantas además. Todo el tema del COVID, la verdad es que nos ha afectado a todos. Siempre, ahora mismo, lo que está encima de la mesa desde hace tiempo ya es el tema del turismo, el turismo que evidentemente estamos sufriendo muchísimo. Pero vuestro sector ha sido un sector muy castigado también, porque de repente, claro, vosotros tenéis una producción y es la que es, y hay que sacarla para volver a empezar con la producción del año anterior. Entonces, si los stocks no se mueven, supongo que para vosotros es un problema importante porque ya os está frenando la siguiente, ¿no? La siguiente producción. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo esto, cómo lo habéis vivido de primera mano y si la situación que tenemos actual y la vista a futuro es positiva, que esperemos que sí, algo por lo menos está cambiando, ¿no? Pero cuéntanos un poquito todo esto. Claro que sí. Bueno, el mundo del vino es muy amplio, ¿no? Entonces hay vinos generosos, vinos espumosos, vinos tranquilos, blancos, tintos, rosados, etcétera. Entonces, ¿cómo ha afectado a todos? A todos nos ha afectado mucho, pero unos, digamos que más que a otros.
Por ejemplo, pues al cortocircuitarse todo lo que fue las relaciones sociales, debido a los aislamientos, etcétera, por lo que eran celebraciones, evidentemente, pues se suspendieron. Por lo tanto, por ejemplo, los vinos espumosos, que son vinos muy dados a celebraciones, pues sufrieron muchísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de los vinos tintos, jugamos con la ventaja que se pueden mantener más tiempo en barrica y el vino gana, y en botella y el vino gana. Entonces, pues es un problema gigantesco, ¿no? Pues que tus mercados de la noche a la mañana pues queden paralizados, cortocircuitados, no solamente los nacionales, sino también exportación. Pero bueno, en definitiva, los vinos no pierden, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, vinos blancos, vinos jóvenes, ¿no? O vinos rosados, que son vinos de campaña, vinos diseñados en general para elaborarse en botellas y consumir a muy corto plazo, ¿no? En una terraza. Bueno, pues claro, efectivamente ese sector ha quedado realmente muy, muy dañado, ¿no? Porque se ha juntado una cosecha con otra. Entonces, y esos vinos no se pueden guardar. Y esas bodegas tampoco tienen una estructura diseñada para mantener un gran parque de barricas y poder tener, digamos que, un contingente de producción para envejecimiento. Por lo tanto, ha sido muy tocado. Entonces, todos hemos salido bastante tocados, digamos que por hablar de años naturales, porque nosotros manejamos la campaña agrícola, que en nuestro caso el ejercicio económico va del 1 de octubre al 30 de septiembre, entonces nos afectó en el ejercicio económico los primeros 6 meses, que fue de octubre a febrero, pues íbamos en una fase de crecimiento pues muy importante, pues el mercado pues, está respondiendo con muchísima alegría, el mercado de exportación también, pero claro, en marzo, al día 14 de marzo creo que fue cuando se declaró el estado de alarma en España y bueno, pues se paralizó toda la vida social y también todas las exportaciones, etcétera, etcétera, pues quedaban otros 6 meses por delante. Entonces ese primer año ha sido un año realmente durísimo porque, bueno, yo lo compararía un poco a la situación de un tsunami, ¿no? O sea, una persona está en la playa, un turista, ¿no? En Tailandia, tomando el sol, bañándose y tomándose un coctelito y qué bien va todo, y de repente ve burbujitas en la arena, ve que se van retirando las aguas y dice, ¿qué está pasando aquí? Y catapum, una ola, ¿no? Y se lo lleva todo por delante. Pues eso es lo que pasó, digamos que figuradamente, ¿no? En nuestro sector. ¿Qué consecuencias tuvo? Brutales. La hostelería ese año, que, bueno, pues ha caído más de un 40%. Lo que fue el comercio de alimentación, realmente supermercados, etcétera, eso no se podía cerrar porque era la base para alimentar a la población, ¿no? Eso tuvo un crecimiento muy importante, las ventas que hicieron en torno a un 25%, pero entre un 40% de caída de uno y un 25% de subida del otro, realmente la caída neta ha sido un 15%. O sea, ha sido un golpe muy importante. El comercio electrónico de vino, pues también creció, pero claro, partía de una base muy baja, no había una tradición importante, un peso específico grande de las ventas online de vino en España, ¿no? Te hablo, en España en concreto. Al estar encerrada la gente y no poder salir, bueno, pues descubrió de repente una posibilidad enorme que es de ver desde la tablet de casa o el ordenador de casa una gran diversidad de vinos de muchísimos sitios, con muchísima información a mano y hacer clic y en 24 horas tienes esas botellas de vino en tu casa, ¿no? Y es más, otra de las cosas que ha cambiado también es el tema de las críticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues lo que son las puntuaciones de publicaciones especializadas y tal, que eran los gurús, pues de repente esto se empezó a convertir en unas valoraciones más sociales, porque en estas páginas como por ejemplo Vivino, Weboca, Decántalo, etcétera, etcétera, es el propio usuario el que valora los vinos que está tomando. O sea, incluso pues le hace una foto a la etiqueta y pum, 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 y entonces, claro, pues hay 1000, 2000, 3000 opiniones, y entonces se hacen medias y claro, pues eso realmente ha cambiado muchísimo también lo que es, bueno, pues el conocimiento de los vinos y la valoración de los vinos. Entonces ha supuesto un cambio importantísimo. Los mercados de exportación evidentemente han quedado también
cortocircuitados durante todo ese tiempo, Ujú. con la salvedad de algunas cadenas de alimentación que como en España seguían operando y seguían funcionando, pero en definitiva en España hay cerca de 4.600 bodegas operativas, ¿no? Si nos ponemos en Río de Oro, a día de hoy son 331 bodegas. ¿Cuántas bodegas están realmente presentes en alimentación? Sí, lo que hablábamos, que sí que es cierto que hay, lo que hablábamos, digo, fuera de cámara, que Ujú. claro, hay que ver cuál es el vino también que encaja dentro de los supermercados, porque no todos encajan. Sí que, por ejemplo, en sitios como el Corte Inglés o algunos que son un poquito más especializados o tiendas que son de vino, sí que puedes tener este tipo de vino, sí es un poquito más caro, pero lo normal es que consigas vinos que son de los económicos, ¿no? De precio bajo. Claro, todo un poco depende porque efectivamente el Corte Inglés es una excepción porque tiene una oferta vertical y horizontal cualitativa impresionante Ujú. de vinos y con unas ubicaciones además privilegiadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que se comercializan vinos de más valor, ¿no? Pero hay que pensar que en una tienda de alimentación normal donde la señora, la persona, ¿no? Va a comprar para comer al día a día, lo que van a comprar son productos de alimentación. Entonces el vino no es un objetivo en primera línea, por lo tanto, Yo te digo, digamos para mí sí que lo es, ¿eh? Yo voy a hacer la compra y yo sí o sí siempre salgo con alguna que botella de vino, seguro. tú compras en el Corte Inglés. No, no, en el Corte Inglés no digo, en cualquier supermercado el vino tiene que estar presente en mi casa. O sea, como el queso y el vino tiene que estar fijo. Sí, lo que pasa es que quiero decir que el perfil de compra normalmente es diferente. O sea, en estas tiendas, por ejemplo, la gente está buscando un vino más económico, que no supere con mucho los 5 euros por botella. Entonces, como es gente que no es experta en vinos, pues busca un vino mucho más sencillito de entender, pues quizás con más volumen en boca, ¿no? Entonces, vale, ¿qué son esos? Son vinos, pues efectivamente, de más rotación, vinos más jóvenes. ¿Qué pasa con los vinos de más valor? Los vinos de autor, ¿no? Los reservas, bueno, pues esos vinos se comercializan a través de la hostelería. Y la hostelería, al estar cerrada, pues ha supuesto también un parón en las ventas de los vinos de más valor, ¿no? Y bueno, pues así hemos pasado la pandemia, ¿no? Ha sido, digamos, el primer año un desconcierto total. Hemos tenido que tomar medidas de emergencia. Inmediatamente, cuando el presidente decretó el estado de alarma, lo primero que hicimos es una evaluación de riesgo. ¿Cuánto dinero tenemos en la calle en créditos comerciales a clientes? Tenemos que hacer grupos de riesgo para ver dónde tenemos mayor riesgo concentrado y bueno, salió afortunadamente lo que fueron las primeras líneas que facilitaban la liquidez a las empresas, ¿no? Los ICOs, ¿no? Pero Que eso fue los realmente, hijos que siempre digo que hay que devolver, quiero decir. por supuesto, pero por lo menos en ese momento los tenías y luego cuando los devuelvas es cuando las ventas ya pueden funcionar, ¿no? Pero si en ese momento no tienes ni eso, Claro, pues esperemos claramente que tienes un gran ahora problema. lo renueven otra vez y que nos dejen otro tiempo de cobertura, porque este 2021 tampoco ha sido lo que se esperaba, ¿no? Para poder Eso empezar a es. pagar los ICOs. Es Sí, algo que pero el año pasado dieron una prórroga, ofrecieron un una año. prórroga de 2 años, Claro, con sí. lo cual nos vamos ya pues al 2022-2023. Entonces, para entonces se espera que el horizonte esté ya mucho más despejado. De hecho, el mercado está recuperando ahora con muchísima fuerza durante los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que fue la medida más eficiente, más contundente que hubo, ¿no? Las líneas de liquidez para las empresas, porque imagínate, en ese momento bueno, pues tu bodega tienes que pagar las botellas, tienes que pagar el personal, tienes que pagar impuestos, etcétera, etcétera, pero sin embargo no estás ingresando porque las ventas se han parado. Bueno, pues realmente yo creo que las medidas más importantes que se han concedido han sido los ICOs. Después, en el mes de junio, a través de la Unión Europea, también se ofrecieron otras líneas de, digamos, de destilaciones o de crisis, de regulación de crisis, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues está en España, en muchos sitios, en el mes de agosto empiezan las vendimias. Ujú. Sin embargo, se tenía todavía la cosecha anterior en bodega. Claro, eso es Eso lo que te iba a consultar, porque tú ha habido un momento que has estado hablando de que, por ejemplo, vosotros los del vino tinto, ¿no? Como tal, sí que podéis tener o darle más tiempo en la barrica, aparte del embotellado, que tampoco pasa demasiado, ¿no? Puede aguantar un año más.
Pero, claro, y los agricultores, porque los agricultores sí que tienen plantadas las viñas, los agricultores tienen que vender. Y si vosotros Exacto, es que tenéis está... las bodegas llenas, tanto la parte de las botellas como la parte de las barricas, ¿qué hace esta gente con la producción? Claro, es que aquí estamos hablando de que hay dos sectores dentro del mundo del vino, ¿no? Un sector que es el industrial, digamos que es la bodega, que transforma un producto, una fruta fresca, la elabora y la comercializa, pero hay otro que está detrás, que es el agrícola, es decir, es el viticultor que lo que produce es fruta fresca y en el momento en que se vendimia no se puede almacenar, tiene que entrar en una bodega o se pierde y queda toda la producción en el suelo, ¿no? Desde que Eh, recogen hasta que os llega a vosotros, ¿cuánto se tarda? Nada, muy Que llega la poco, bolsa, ¿en el ni día, siquiera 2 una días? hora, o sea, es inmediato. Normalmente las vendimias se organizan para que según se esté recogiendo la uva, entre en la bodega. O Se transporta. sea, porque es que si no el mosto empieza a oxidarse en contacto con el aire. Entonces es muy importante ser muy rápido ahí, inmediatamente entregarlo, ¿no? Para no perder calidad. Pero efectivamente había un problema social impresionante con la parte de los agricultores. Y por este motivo, el primer año ofrecieron una línea de subvenciones para destilaciones de crisis, almacenamiento privado, cosecha en verde, quiero decir que la gente, pues, por así decirlo, uh, dejara la uva en el campo y cobrara una subvención para compensarles, ¿no? Los daños, ¿no? Y bueno, pues no fue demasiado cuantioso, fueron unos 90 millones de euros, pero de algo ha servido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después vino la segunda ola del tsunami, ¿no? Te iba a decir, Porque os han llegado esas ayudas de sí? nosotros en ese caso no las hemos solicitado, pero por ejemplo en otras zonas que sí que las necesitaban con más apremio, por ejemplo Mancha, incluso bueno, pues las zonas de vino blanco, ¿no? Pues sí que las solicitaron y se les ha concedido, ¿no? Sí, pero han llegado, ¿no? Es que te lo digo porque en el sector turístico muchos tenemos Sí, ayudas solicitadas y no nos ha llegado nada. O sea, han empezado sí, ahora a llegar algo. Por eso te pregunto que está muy bien que estén solicitadas, que está muy bien que sean sí. concedidas, pero que sí ha llegado el dinero. No te lo puedo decir porque como yo no las he solicitado en mi caso, no Habrá que te, hacer un no te- estudio. habría que, habría que verlo. Yo afortunadamente no las he necesitado, ¿no? Ya, ya, ya. Pero sí que es verdad que efectivamente, bueno, pues eso, en el pasado pensábamos que, bueno, pues que se iba ya pues a relajar un poquito la pandemia, etcétera, etcétera, y bueno, pues el verano fue un pelito más relajado porque veníamos de estar encerrados en casa y en un régimen de aislamiento total desde el mes de marzo, ¿no? Y a continuación, el mes de septiembre, empezó creo que fue la segunda ola. Bueno, pues se libró ligeramente la campaña de Navidad, malamente, pero ya en enero otra ola más y entonces se volvió a implantar unas restricciones muy, muy duras a partir de enero y duraron prácticamente hasta el mes de junio, ¿no? Sí, De porque hecho, hasta hace muy, vosotros en Castilla y León estuvisteis encerrados, no en otras comunidades como sí, Madrid, por ejemplo, que nosotros sí que sí, teníamos abierto la hostelería y tal, pero vosotros otra vez volvisteis a una situación parecida del principio. exacto. Régimen de aislamiento, bueno, limitaciones de aforo en los locales, nada de fiestas, celebraciones, que supone también consumo de vino. Las barras han estado cerradas hasta ahora, que las barras es un punto de consumo de copas de vino, de tapeo, etcétera, muy importante, ¿no? Salen muchos litros de vino y bueno, pues hasta ahora hemos estado estrangulados. ¿Cuál es la diferencia? Esta segunda ola ha sido peor que la primera, porque no hubo ayudas, bueno, pues como que las autoridades se han puesto todas de perfil, sálvese quien pueda, y claro, pues el primer año se ha aguantado el tipo y se ha salido un poco como se ha podido, pero el segundo año mucha gente la ha arruinado, o sea, directamente, ¿no? Sin ayudas de ningún tipo, sin ICOs, sin subvenciones para destilaciones, es con una incertidumbre total, con los mercados de exportación todavía cerrados y la segunda cosecha en ciernes. Entonces ha sido muy, muy, muy duro, ¿no? Ahora llevamos 4 meses, que es desde que bueno, como efectos de las vacunaciones, ¿no? Que eh, se extendieron muchísimo y a la mayor parte de la población ha sido vacunada, se han contenido los casos más graves y las muertes, etcétera, etcétera, y bueno, pues la situación se empezó ya un poco
a relajar, no a normalizar, porque no, No esto tiene no es sentido. normal lo que estamos viviendo todavía, ¿no? Pero, y entonces, bueno, pues a medida que se empezó a activar otra vez la vida social, la gente empezó a salir otra vez y pues aunque fueran las terrazas, pero consumir y tal igual, el consumo empezó a reactivarse. Entonces estamos ahora viviendo una situación, pues como otros sectores industriales, estamos viendo que hay una inflación de costes tremenda porque de repente hay problemas logísticos porque, bueno, pues las compañías aéreas tienen los aviones parados y los barcos también están parados y de repente se activa la demanda a una velocidad tremenda, pero la industria lleva en modo stand-by prácticamente un año y no tiene capacidad de reacción para atender todo ese Problemas. incremento brutal de la demanda. Y eso es un poquito también eh, lo que está pasando. Pero bueno, yo soy optimista, hay que pasar, digamos que hasta, yo calculo que hasta febrero de este año es pasar la parte más dura. Las ventas se irán recuperando, las ventas generan liquidez, generan baja de inventarios, bueno, pues generan confianza y, bueno, pues poco a poco supongo que todo esto se irá superando. Bueno, vamos a pensar en positivo, que lo necesitamos todos, ¿no? Que ya estamos un poco desgastados mentalmente. Sí. Bueno, vuestro vino es denominación de origen Ribera del Duero, ¿no? Tiene evidentemente unas características, tenemos muchas por la gente que nos ve desde fuera de España y que no tiene muy controlado cómo funciona las DO en España. Tenemos cada denominación de origen con una serie de características, ¿no? Y en base a esas características, bueno, pues el tipo de uva, la región en la que se cultiva la uva, etc. Cada uno pone lo suyo. En el caso de Ribera del Duero, tiene que ser mínimo un 75% de uva tempranillo, que además recibe otro nombre, que es la tinta del país, y creo que otro tercer nombre, ¿no? Tinta fina o tinta del país. Eso es, tinta fina o tinta del país. Pero tú que eres el experto en Ribera del Duero, cuéntanos cuáles son esas características para los que nos están viendo, sepan por qué cuando se están tomando un vino de Ribera del Duero tiene la denominación de Ribera del Duero. Y cuéntanos, desarrolla. Bueno, la denominación de origen es una convención que surge pues, de un acuerdo entre, digamos que todos los operadores y la administración pública, donde se delimita un territorio donde tradicionalmente se produce, pues hay unas producciones homogéneas, ¿no? Y entonces se controla de manera que toda la producción de esa zona, en este caso uva, ¿no? Pero puede ser una denominación de origen de quesos o de cualquier otra cosa. En el caso nuestro es uva. Entonces, se establecen unas normas de producción con unos rendimientos, unas variedades de uva que se reconocen y que están acogidas dentro de esa zona y se controla de que no entre uva de fuera ni vinos de fuera, sino que todo lo que se comercializa tenga una trazabilidad que controla el Consejo Regulador y en caso de que haya problemas hay unas penalizaciones muy severas, ¿no? Que no hacen rentable esto para una empresa, incluso pueden perder la mención de origen, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez que se contrasta de que esa producción, esa acogida, esa DEO, es decir, tiene garantía de calidad y de origen en esa zona, pues se da un marchamo de calidad, que son las tirillas, ¿no? Que es lo que está hablando que ese vino viene de una uva, ese vino ha sido elaborado en Ribera y viene de una uva elaborada también en Ribera y ha sido controlado por el Consejo Regulador. Básicamente en eso consiste. Y bueno, vuestras bodegas, que tienen una historia bastante bonita, son del 1957, ¿no? Y es de las primeras bodegas que se suman a la denominación de origen de Ribera del Duero, que fue en el 82. Cuéntanos qué es realmente, o sea, qué tenemos que entender como Bodegas Vilano, que estoy viendo además que tienes la botella detrás, una botella súper elegante, Gracias. con la V de Vilano. Te tengo que confesar que ya he probado el vino y realmente me ha encantado. Muchas gracias, Ana, me alegro muchísimo. Y que nos cuentes también cómo habéis conseguido esa mezcla de tradición, historia y sobre todo las nuevas tecnologías que cada vez se incorporan más a la producción del vino, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues nada, hay que pensar, nosotros estamos efectivamente en Pedrosa de Duero, ¿no? Digamos que es el corazón de la Ribera de Duero, ¿no? Y hay que pensar que aquí en la zona, desde la época de los romanos, desde hace 2000 años, ya hay tradición de cultivo de vid, ¿no? Y de elaboración de vinos, no como lo conocemos ahora, pero siempre lo hubo. Esa tradición se ha mantenido en manos familiares, en familias durante generaciones, y pues en el año 1957 se funda Bodegas Vilano. ¿Cómo se funda? Pues por un grupo de agricultores
que necesitaba dar solución a lo que antiguamente eran los lagares tradicionales donde elaboraban la uva, pues quedaron, digamos, obsoletos y entonces necesitaban tener, digamos, una planta, un centro de producción donde ellos pudieran llevar la uva, elaborar los vinos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde nace Bodegas Vilano. ¿Cuál es la base de partida? Viñedos familiares de generaciones. Nosotros tenemos registrados viñedos plantados en 1905, 1915, 1920, ¿no? De eso, hoy en día en Ribera de Duero realmente queda muy poco, porque había muy pocas bodegas de aquella. Y pues así, esos fueron los orígenes y se mantuvo en el tiempo hasta que en el año 82 se funda la denominación de origen Ribera de Duero por un grupo de 7 bodegas y se incorpora Bodegas Vilano. Y a partir de ahí, pues con la denominación de origen cambian los criterios de producción porque, bueno, pues antiguamente lo que se hacían eran producciones de uvas muy diversas. En un mismo viñedo podías tener uva blanca, uva tinta, palomino, tempranillo, verdejo, garnacha, ¿no? Y entonces, en Ribera de Duero lo que dice, no, no, o sea, a ver, tenemos que centrarnos en la variedad que mejor se da en nuestra zona, que es la tempranillo, tinta fina, que llamamos nosotros aquí en la zona. Y bueno, luego sí, por lo menos un 75% de tu vino tiene que tener tempranillo. Luego te dejo, si quieres, hasta un 25% mayores, que te permito tener otras variedades como Merlot, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Malbec o incluso una blanca, ese Malvillo, ¿no? Pero eso con mucho puede ser un 25% del vino. Y bueno, pues entonces todo esto se reordena, la gente pues empieza a arrancar antiguas variedades que ya no son acogidas y se centran en las producciones autorizadas. Otra de las cosas que también marca el Consejo Regulador a partir de ese momento es que tiene que haber un marco de plantación con mucho entre 1.800 y 2.000 plantas por hectárea, que los rendimientos están limitados como mucho a 7.000 kilos por hectárea, no se puede ir a 11.000, a 15.000, a 25.000 kilos por hectárea, porque eso repercute malamente en la calidad del vino. Y bueno, pues ahí es donde todo supone un cambio muy importante. Ya se empieza a elaborar ya con criterios mucho más modernos, con tecnologías de acero inoxidable, bueno, pues con control de temperaturas, etcétera, 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 cosa que hasta entonces no se hacía, porque se elaboraba en depósitos de hormigón, en otras condiciones. Y bueno, pues efectivamente toda esta serie de cambios lo que tuvieron como consecuencia es que el consumidor encontrase unos vinos que desconocía en España, porque lo que se conocía hasta ese momento eran vinos de Rioja, que llevaba pues desde principios de 1900, pues como nación de origen tiene 100 años. Entonces tenía un estilo muy marcado, o sea, eran vinos pues mucho más maderizados, más oxidativos, están muy de moda los grandes reservas, pues en vinos que en graduación alcohólica están un poco por debajo, están en una media de 12,5, 13 grados de alcohol, más acidez, vinos pensaban más en la guarda, ¿no? Con el criterio francés. Ribera de Duero de repente aparece en el mapa vitivinícola español y mundial con estos nuevos criterios que impone el Consejo Regulador, sacan unos vinos con un color espectacular, unos vinos muy potentes, unos vinos con una graduación en torno a 14 grados y medio y con una potencia tremenda. Es una tempranillo que, por ejemplo, a diferencia de la de Rioja, que quizás va más en la línea de los frutos rojos, aquí son bayas negras, fruto de bosque, es decir, es un perfil de vino nuevo, distinto, que revoluciona el mercado, encanta a la gente y la demanda se dispara. Empiezan a crecer el número de bodegas, empiezan a salir estos vinos a los mercados internacionales, empiezan a tener una acogida muy importante, con unas puntuaciones muy importantes en Estados Unidos, en Suiza, etcétera, etcétera. Y claro, pues ha supuesto una revolución y un crecimiento rapidísimo. Entonces, una de las preguntas que se puede hacer a alguien es, pero bueno, y entonces, ¿pero por qué pasa esto en Ribera de Duero y no pasa en otras zonas, ¿no? Como Toro, por ejemplo, o hay muchas más en España, ¿no? Vale, en la zona de Ribera de Duero tenemos un clima que es semidesértico, por así decirlo, continental. Entonces, Ahí es donde quería llegar. No cuentes eso. Que es súper sí, interesante. se dan unas circunstancias únicas. Estamos en la meseta castellana, ¿no? Pues entre Madrid y la cornisa atlántica, y aquí estamos a unos entre 760 y 850 metros de altitud. Y claro,
¿Qué pasa? Que por el verano, por ejemplo, que es cuando la uva empieza a madurar, mes de julio alcanzamos temperaturas diurnas de 42 grados durante el día, clima seco, y por la noche pueden caer la temperatura a 15 grados. Es decir, hay un diferencial brutal de casi 30 grados en 6 horas. Eso no lo tienes en Rioja. En Rioja tienes más influencia atlántica y mediterránea a través de la depresión del Ebro, que hace que haya más humedad y las temperaturas sean más atlánticas, más suaves. Pues también 25 grados, entre 19 y 25, ¿no? Con más humedad. Entonces, claro, eso marca el carácter de la fruta. Y entonces, bueno, pues entre ese diferencial térmico, que lo que hace es que la uva tenga que protegerse a sí misma para soportar esas temperaturas a través del ollejo, desarrollando quizás un ollejo un poquito más grueso, y ahí está el color, están los aromas. El ollejo es la piel. Eso es, perdón. No, no, La, te lo digo para los que no saben lo que es el ollejo, que es para explicárselo. Es esa piel de la uva que o es más gruesa o es más finita. Eso es. Entonces, para que nos hagamos una idea, llevando a un plano mucho más comprensible, una persona un turista viene aquí a la zona nuestra en el mes de julio, mes de agosto, y pues por el día tiene que andar en una camisetita y buscando un poquito la sombra porque hace sol, ¿no? Y casca. Pero si sale por la noche, vamos a cenar por la noche y vamos a sentarnos en una terracita, pues me tengo que llevar una chaquetita porque se va a poner a 15 grados y sí que va a estar un poco que rasca, ¿no? Pues la uva no tiene chaqueta. La única manera que tiene de defenderse es con la piel. Y claro, pues allá hay una diferencia importante. Los terrenos, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, vemos la composición del terreno es completamente diferente, ¿no? El terreno nuestro es un terreno arenoso, arcilloso, semidesértico, muy pobre, ¿no? Donde la planta se tiene que estresar mucho para encontrar agua a nivel subterráneo, tiene que sacar un sistema radicular muy largo y competir con otras plantas por el agua, ¿no? En otras zonas en Rioja el clima es más fértil, o sea, tenemos terrenos más fértil, es más fértil. Entonces, fíjate que yo te estoy dando Toda esa zona. dos datos, dos datos importantes de por qué la misma variedad de uva, que es Tempranillo, tiene unas características en Rioja de una manera y en Ribera del Duero de otras, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que uno es mejor que otro en absoluto. Son dos ofertas de vino, ¿no? Es decir, es como, bueno, pues a mí me gusta más el Barça, a mí me gusta más el Real Madrid. Pero bueno, o sea, reconozco que el Barça puede jugar estupendamente y que el Madrid también, o sea. No tanto, ¿eh? El Barça ahora no está jugando tan bien. Ah, bien, sí, bueno, tú eres de Real Madrid. A mí no me gusta el fútbol, pero para que nos entendamos, en el mercado hay lugar para todos, ¿no? Lo que sí es cierto es que Rioja produce 4 veces más que Ribera del Duero, una producción media de uva en Rioja, una cosecha debe ser cerca de 400 millones de kilos, en Ribera del Duero estamos en torno a los 120 millones aproximadamente. Entonces, todavía el Ribera del Duero sigue creciendo, mientras que Rioja está ya más estancado. Lleva ya pues, casi 100 años en el mercado, ¿no? Las marcas son marcas muy consolidadas, bodegas muy grandes, y en Ribera del Duero todavía no. La producción media de una bodega en Ribera del Duero pues anda en torno a las 200.000 botellas, ¿no? Yo sí que recuerdo esa evolución que ha tenido el vino, vamos, la denominación de origen de Ribera del Duero, cómo se ha ido posicionando poco a poco en el mercado, ¿no? Yo llevo 15 años bebiendo vino, empecé tarde, pero como siempre digo, pero estoy tomando o comiendo terreno, ¿no? Y a lo largo del tiempo sí que se ha visto esa evolución. También ha entrado mucho el consumidor final, ¿no? Como bien decías antes, que ahora te valoran y demás. Hemos empezado a entender lo que es la cultura del vino, porque es cierto que a pesar de que España tiene una trayectoria y una historia muy relacionada con el vino, pero hasta hace poco tiempo no lo estábamos explotando como tal, o sea, como turismo enológico, entender, no simplemente beber una botella de vino o beber una copa de vino en la comida, sino saber qué es lo que nos gusta. Nos hemos empezado a formar a nivel nacional, que estábamos un poco lo típico de que en los pueblos se bebía vino, pero no lo teníamos interiorizado como cultura, ¿no?
Sí, bueno, lo que ha habido es una transformación de la sociedad, pero en España y en todo el mundo, ¿no? No es lo mismo la sociedad española de los años 70, 60 que la de los años 2000 o los que estamos viviendo ahora, ¿no? Además, Entonces, consumía más cerveza, todo hay que decirlo, y ahora el vino, incluso en los jóvenes. Sí que hay una tendencia ahora de que la gente joven, a partir de 30 años, que lo normal era esa cerveza, están cambiando también por alternar con el vino. Lo que se le ha dado es más valor al vino. El vino tiene más valor ahora de lo que tenía en los años 70. Te voy a poner un ejemplo. En los años 70 el consumo per cápita de vino en España andaba en torno a los 50, 60 litros per cápita, que es el nivel que está Francia ahora, ¿no? En este momento no llegamos a 16 litros per cápita. Sin embargo, en los años 70 el consumo de cerveza era de 20 litros per cápita y ahora son 120 litros per cápita. Pero ¿qué pasa? Sí, pero sin embargo, el valor del vino es ahora mucho mayor de lo que era entonces. ¿Por qué? Porque antes el vino era culturalmente un producto de alimentación, es decir, la gente vivía con el vino pues como algo para comer, algo para socializar, pero no era un producto de lujo, no era un producto sofisticado, no era un producto de... Te iba a decir, yo recuerdo cuando era chiquitita que teníamos justo, yo vivía con mis abuelos y en el bar de enfrente vendían no, te estoy hablando de cuando yo tenía, no sé, 7, 8 años, lo vendían a granel. O sea, tú te bajabas la botella, comprabas el vino a granel porque tenían unas tinajas grandes y te lo subías a casa, que yo creo que era vino que llegaba pues casi de cosecha, no era ese vino elaborado que tenemos ahora y que sí que buscamos, ¿no? Claro, Me es que acabo de acordar ahora mismo según me estabas contando eso. exactamente, es que los embotellados son muy recientes. O sea, históricamente el consumo de vino efectivamente era en garrafas, a granel, en botijos, ¿no? Es decir, de hecho la gente en los pueblos, cuando se iba a trabajar al campo, que era un trabajo físico duro, porque es que tenemos que ver un poco la línea del tiempo, ¿no? O sea, ahora un agricultor se hace 200 hectáreas con la gorra, con un tractor espectacular de 200.000 euros, que solamente le falta tener un jacuzzi dentro porque tiene un aire acondicionado de bicicleta y se lo hacen nada en un pispás, pero de aquella tenías que o sea, aparejar a los animales, caminar muchos kilómetros con mucho equipo encima, peros de labranza, era un trabajo físico que se realizaba a la intemperie Y ahora, y además con la en muchas ocasiones no daba tiempo ni a volver a casa a dormir porque quedaban muy lejos, entonces tenían casas de labranza donde pasaban ahí la semana y volvían el fin de semana. Entonces, claro, fíjate lo que cambia esto. Entonces, de aquella, ¿qué llevaba la gente? ¿Llevaba agua? No llevaba agua. La gente llevaba vino y maravilloso. trabajaba con vino. Bebía vino porque es sulfurizante, te calientas, estás fuera, te ayuda a hacer soportar mejores esfuerzos físicos y tal. Todo esto, claro, todo esto ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de, digamos que los años 80, que es cuando hay una transformación en España, pues a través de incorporación en la Unión Europea y, bueno, pues empieza un poco la gente a mover, a viajar, a internacionalizar y empiezan a abrirse también pues otros bloques, se cae la Unión Soviética, aparece Rusia, los otros países, es decir, hay una transformación tremenda, ¿no? Es cierto que también hay un incremento en la riqueza de los países, ¿no? De las personas tienen más posibilidades y empiezan a tener inquietud por conocer cosas nuevas. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir una nueva oferta de vinos que la gente acoge con mucha curiosidad, digamos, con un afán ya más hedonista, más de conocer, es cuando empiezan a surgir las guías de vino. En España era muy conocida la guía Viños Peñín, porque, bueno, pues vale, yo ahora qué vino tomo, ¿no? Porque me interesa esto, pero no había internet de aquella, ¿no? Entonces esas publicaciones te ofrecían la posibilidad de conocer pues cuáles eran las denominaciones de origen en España, cuáles eran las bodegas que estaban por ahí, qué vinos tenían, cómo se valoraban, y entonces tuvieron muchísimo éxito y abrieron los ojos a mucha gente, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta que hay zonas en España muy marcadas por la producción local, ¿no? Por ejemplo, en Valladolid el 90% del consumo de vino, evidentemente, es de aquí de la zona, de Ribera de Duero, es de Toro, ¿no? Los rosados, los claretes son de Cigales, ¿no? Y el blanco, por supuesto, de Rueda, ¿no? Pero claro, si nos vamos a La Rioja, el 90%, incluso Burgos, capital, el 90% del consumo de vino tinto es de Rioja. O sea, entonces,
hay un condicionamiento local muy importante para el tema de los consumos. Madrid es una ciudad cosmopolita que, bueno, pues abre los brazos a todo el mundo y ahí se puede encontrar de todo. Y en zonas, por ejemplo, que no son productoras de vino, como por ejemplo Asturias, yo soy de Oviedo, y entonces en Oviedo siempre hubo interés y gusto por el vino, pero claro, como no es una zona productora, lo que se consumía al principio era Rioja, que era lo que había, pero cuando llegó Ribera Duero también, y bueno, pues es normal que tú ahora vas allí y te Hombre, la, encuentras en las la pizarras sidra. de la Sicilia, bueno, Pesquera, Protos, Milano, por supuesto. Hombre, te digo que la sidriña de Ah, bueno, Asturias, la Sicilia sí, por es que favor. ¿Cómo nos el vamos a consumo de olvidar de la sidra, sidra? claro, sí, sí, no te imaginas el consumo de sidra que hay ahí, es Doy fe, increíble. también cuando voy allí voy de sidras. La verdad es que es todo un mundo. Podríamos seguir hablando horas del tema del vino, pero yo creo que para cerrar la entrevista nos tienes que explicar de qué manera las bodegas Vilano Sí. miman el vino, por qué tenemos que elegir los vinos vuestros frente a otros, que ya sabemos que todos son espectaculares, pero queremos que nos cuentes esos premios que tenéis, cómo pensáis vosotros en ese vino que vais a sacar al año siguiente. Creo que tenéis vino de autor también. Eso es. Cuéntanos. Pues sí, Sara, mira, básicamente Vilano está situada desde el año 57 en la zona más privilegiada de Ribera Duero, que es en la Ribera Alta, ¿no? O sea, unos terrenos muy pobres que son los mejores para el viñedo, que es Pedrosa de Duero. Entonces, partimos de esos viñedos familiares, de generaciones, de principios de 1900, y tenemos una cantidad muy importante. Tenemos 250 hectáreas propias de viñedo. ¿Quién tiene 250 hectáreas propias en Ribera Duero y encima en ese sitio? Y de esa antigüedad, pues nos contaría con los dedos de una mano, a lo mejor me sobrarían dedos. Iba a decir, bodegas Vilano. Nosotros, exacto. Entonces el punto de partida es espectacular. Vale, entonces eso hay que llevarlo a hacer un gran vino, ¿no? Bueno, aquí es donde entra la segunda parte, que es la parte de elaboración, donde hoy en día contamos pues con unos recursos espectaculares, un parque de barricas seleccionado, de barricas francesas, de tonelerías artesanales seleccionadas, con unos criterios de elaboración donde, bueno, pues tenemos un equipo enológico muy bueno, el Vilano, la Baraja. Bueno, pues hemos estado desarrollando todo esto con un enólogo de grandísimo prestigio en Ribera Duero, que es José Carlos Álvarez Ramos. Le hicimos un estudio de suelos, porque él es doctor ingeniero agrónomo y está especializado en la Ribera Duero. Y bueno, pues hemos conseguido seleccionar las uvas con las características y la tipicidad de cada zona, de cada suelo, de todas las hectáreas que tenemos para cada tipo de vino. Entonces, tenemos una producción de una altísima calidad donde aportamos un gran valor al producto. Posiblemente estos vinos que tenemos, vinos de autor, que están a nivel top y lo estamos viendo con estos premios que estabas mencionando antes, por ejemplo, ahora en agosto, en Francia, ¿no? Francia, el país por excelencia del vino de calidad, ¿no? Bueno, pues hemos ganado doble oro y en China también, que es en este mercado un mercado más competitivo, donde confluyen otras producciones mundiales también, a los mismos vinos hemos conseguido también las máximas puntuaciones, ¿no? Los grandes oros, ¿no? ¿Cuántos vinos estaban ahí? Pues no llega ni al 0,7% de todo lo que se han presentado. Es decir, tenemos una calidad avalada, reconocida, un crecimiento importante. Nos está acogiendo con los brazos abiertos tanto la crítica como la alta hostelería, donde estamos presentando los vinos. Y bueno, pues nosotros en respuesta a todo esto estamos muy ilusionados. Precisamente estamos en proceso de ampliación de la bodega para tener unas mejores estructuras, unas mayores estructuras para poder seguir mimando la calidad y poder abasteciendo el crecimiento de los distintos mercados. Nosotros exportamos a día de hoy el 60% de nuestra producción y el 40% lo comercializamos en España. Básicamente lo que es hostelería, salvo tenemos Corte Inglés, es un grandísimo cliente nuestro en toda España, llevamos un crecimiento muy importante con él, con el Vilano Black, que es un vino estrella, y nos da mucho prestigio. Es una cadena que cuida mucho la calidad y bueno, es una ventana al resto del mundo.
Se puede Entonces, pedir el vino directamente, ¿no? Entiendo que en la página web se puede hacer la compra online, ¿no? De vuestros vinos. exacto, exacto, sí. ¿Exportáis a todos los sitios sin problema o solo A todos los mercados más importantes, sí. O sea, en Europa los mercados más importantes, salvo Inglaterra, que no tenemos hoy en día presencia allí, y además están con el tema del Brexit, ¿no? Ha sido bastante complicado. Pero bueno, lo que es Suiza es el mercado número uno y número uno de exportación para nosotros. Alemania, estamos en todo lo que son Países Bajos, algunos países del este de Europa, Austria. Y bueno, pues ya digamos saliendo aquí en América, Canadá, Estados Unidos, en todo lo que es México, Centroamérica y Sudamérica, en muchos países, como es por ejemplo Perú, como es Colombia, como es Costa Rica, Centroamérica, por supuesto por Puerto Rico. Es decir, sí que tenemos presencia en los principales mercados. Y claro, Argentina, por ejemplo, es muy complicado, pues son productores también, ¿no? De sus propios vinos, ¿no? Sí, pero Y, En Argentina adoran los vinos españoles. Te lo digo, mira, además me voy ahí el 17 de noviembre, voy a estar cerca de un mes en Argentina. Lo que pasa es que cuando estoy allí, evidentemente me gusta probar los vinos que tienen allí, que son fantásticos también, pero adoran el vino español. por Aparte que es supuesto, totalmente diferente la cultura de cómo ellos producen el vino a cómo la producimos nosotros. Les llama muchísimo la atención nuestro sistema que tenemos, ¿no? El tema de envejecimiento del vino también, que es totalmente diferente. así es un, claro, pero hay que pensar que es una potencia mundial de producción de vinos. Argentina, la zona de Mendoza, hace unos vinos espectaculares, ¿no? Entonces, lógicamente, pues como pasa en Francia, ¿no? Que es una potencia mundial, en Europa, pues, bueno, pues la presencia de los vinos, las marcas españolas en el mercado francés, bueno, pues es mucho menor de lo que puede ser en otros mercados como Alemania, ¿no? Que no tienen una producción importante de vinos tintos. Lo mismo pasa en Sudamérica, ¿no? Además, Por nosotros somos de los más baratos, que eso también lo estuvimos hablando fuera de la entrevista, que es verdad, no te rías, que es verdad, nuestros vinos son de una calidad extrema y el promedio es mucho más barato, estamos con bastante diferencia del resto, que todo hay que que decir. muchas veces se habla de esto, ¿no? Bueno, porque España produce tanto y es tan barato. Bueno, pues es que esos datos medios, estadísticas medias, comprende lo que son las ventas de graneles y de embotellados. Entonces, si separas las dos ventas, pues en las ventas de embotellados seguimos siendo muy competitivos y aportando un grandísimo valor. Son unos vinos muy buenos y con un valor muy razonable, pero claro, graneles, España, por ejemplo, la zona de La Mancha, ¿no? Que es una potencia tremenda, pues exportan muchísimos graneles. Y subiendo como la espuma, digo, los de La Mancha, que antes Es, eran muy económicos, ahora en cualquier restaurante ya te pones a mirar los vinos de Castilla-La Mancha y empiezan a tener su sí, situación dentro de la carta, ¿eh? tienen unas técnicas de elaboración para vinos jóvenes, que es su especialidad, muy modernas, muy buenas. Están sacando unos vinos jóvenes impresionantes a un precio muy, muy competitivo, sin ninguna duda. Pues ha sido un placer. La verdad es que ya te digo, me tiraría horas hablando contigo del vino porque es un tema que me apasiona y que, bueno, siempre que puedo estudio, veo, leo, me encanta. Y pruebo, sobre todo, que es la parte que más me gusta. Pero no sé, ¿tienes conclusiones? ¿Quieres contarnos algo más? Ya hemos dicho que se pueden comprar directamente los vinos en vuestra página. Si quieres, bueno, coméntalo, será, no sé, por correo Sí, electrónico, se pueden comprar directamente ahí. sí, efectivamente. Bueno, conclusión es que estamos superando un momento muy dramático de mercado, que las perspectivas son muy buenas. Desde el punto de vista nuestro como bodega, estamos también en un momento muy importante porque estamos sacando al mercado unos vinos de una calidad extraordinaria, donde se están adquiriendo unos reconocimientos internacionales en los principales mercados muy importantes, y todo esto augura pues un futuro muy prometedor, ¿no? Desde el punto de vista comercial, ¿dónde se pueden adquirir nuestros vinos? Pues en todas las tiendas del Corte Inglés, en toda España, ¿no? Estamos presentes, y a través de online, por ejemplo, en páginas como Vivino o Decántalo, Boca, también se pueden encontrar nuestros vinos con un servicio muy, muy rápido, ¿no? ¿Y os piden También. vino desde fuera también o no? Al particular me refiero. ¿Se exportan vinos fuera o no? No, porque es que no sé, Tenéis el canal tenemos que pasar, abierto en cada hay que sitio. pasar por todos los canales Vale. legales para la exportación a través de un importador, un distribuidor. Es decir, no podemos directamente desde bodega, fuera de lo que es la Unión Europea, Ujú. vender vinos directamente a particular.
Ujú. Vale, pues nada, genial. A ver, habrá que empezar a consumir el vino vilano, que ya te digo que lo he probado y me ha encantado. Y nada, un placer tenerte con nosotros y nos iréis contando si os van dando más premios. Y eso es Gracias, Sara. Yo recomiendo a todo el mundo, si tiene la ocasión de probar el vino La Baraja, que es una edición especial de 3 cupajes, Tempranillo, Cabernet y Merlot, que está adquiriendo pues, un reconocimiento tremendo y acabamos de sacar además una versión de Godello. Es un vino blanco de uva blanca de la zona de Galicia, de Valdeorras, una crianza en barrica, también un vino pues, que sería un equivalente a un tinto crianza, un vino mineral para comer con él. Bueno, yo recomiendo, si tienes la ocasión de probar la baraja, antes de que se acabe, disfrutarlo en casa. ok, pues muchísimas gracias, Desi. Muchas gracias, Sara, un placer. Muchas Igualmente. gracias. Chao. Chao. Bueno, ha sido un auténtico placer poder contar con Desiderio Sastre. Ha sido una entrevista súper entretenida. Hemos tocado diferentes palos. Hemos visto cómo también el sector del vino ha sufrido pues durante la pandemia, ¿no? Como muchos de nosotros. Pero bueno, poco a poco las noticias son positivas, nos vamos reactivando y esperamos que hayas aprendido un poquito más con esta entrevista. Seguimos buscando personalidades importantes, temas curiosos que tratar en nuestras entrevistas de los viernes y bueno, que sepas que nos puedes dejar algún comentario, pon me gusta, síguenos en las redes sociales y comparte, sobre todo comparte este tipo de entrevistas que creo que aportan valor a cada uno de nosotros como profesionales, ¿no? Bueno, como consumidores, quién sabe. Te enviamos un abrazo muy fuerte a todo el equipo del Infortour. Esperamos que pases un fantástico fin de semana y nos vemos hasta la próxima entrevista. Chao, que tengas buena tarde.